y que estos lugares, lastimosamente, ahora mismo, hoy en día, el evangelio prácticamente es casi nulo. El evangelio prácticamente no es, digamos, no es conocido. Y nosotros en las etnias, que nosotros conocemos como etnia, nosotros recordemos que aquí en Colombia tenemos etnias, y estas etnias son los grupos indígenas. También hay grupos etnias como, también hay chinos acá, aquí hay musulmanes. Nosotros acá en Barranquilla, en la ciudad de Barranquilla, en Colombia, nosotros tenemos una mezquita, nosotros tenemos una mezquita de musulmanes y es la tercera más grande de Colombia, si no estoy mal. La primera es Bogotá, la segunda creo que es la de San Andrés y la tercera la de Barranquilla. No, la primera, perdón, la primera es de Maicao, la segunda es la de Bogotá y la tercera creo que es la de Barranquilla. Maicao hay una mezquita muy grande. Entonces, digamos que hay muchas personas que están de otros lugares, de otros países, que también están aquí y profesan sus religiones. Aquí en Barranquilla y también en otras ciudades, claro está, hay unas casas, se llaman casas santas, algo así, no recuerdo. Son de grupos que practican el sijismo, que es una religión de China. Entonces son algunos chinos y así también hay personas colombianas. Imagínate que de los grupos musulmanes en Colombia, el 95-96% de los musulmanes en Colombia son colombianos. Ni siquiera son propios de allá, de allá de Medio Oriente, sino que son personas que se han convertido acá. Y en Bogotá yo estuve en una mezquita y en un salón de oración de los chiitas, y el director de los chiitas era era un barranquillero. Era un barranquillero y el barranquillero una vez dijo que necesitaba conocer algo que no sabía, que no le gustaba la religión católica, y un día alguien le habló del Islam y creyó en el Islam y se fue para allá, para Medio Oriente, estudió, y cuando vino acá, entonces formó ese salón de allá los chiitas. Entonces digamos que esta persona como tal necesitaba buscar respuestas, necesitaba buscar algo que le hablara y pues no encontró sino que los musulmanes les predicaron el Evangelio. Entonces, bueno, lo voy a hablar un poco de la necesidad global y unos datos misioneros. Los no alcanzados son 3.000 millones de personas que no han escuchado el Evangelio por primera vez. Es decir, estos 3.000 millones de personas no han escuchado el Evangelio nunca. No saben quién es Jesús, no sabe quién es Cristo, nunca ha escuchado acerca de Dios, bueno, del Dios que nosotros conocemos, nunca lo han escuchado, ni tampoco hay misioneros, ni tampoco van a haber iglesias que les prediquen el Evangelio, porque es casi nulo. Casi estos países son países que han sido, están en Medio Oriente, muchos de esos países están en Medio Oriente, y digamos que son países que están necesitando que el Evangelio sea predicado, así como en Latinoamérica. Casi toda Latinoamérica ha sido toda Latinoamérica ha sido evangelizada. Hay muchas iglesias. Nosotros aquí en Barranquilla hay más de 1.000 iglesias en Barranquilla. Y en Colombia hay muchas personas que conocen que son cristianos evangélicos. Entonces estos datos, por ejemplo, los no alcanzados, el 40% de la población no han escuchado el Evangelio. Existen alrededor de 2.800, de casi 8.000 millones de personas. Ya estamos estamos casi por los 7.500 millones, no recuerdo. Pero hay muchos grupos étnicos también, porque no solamente es la nación o el país. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la India, que es un país multiétnico, recordemos que lo que habrá habido acerca de lo que es etnia, entonces son estos grupos que son diferentes, y es que lo diferencia la cultura, la creencia, el lenguaje, el idioma, porque el idioma no se habla en India, hablan como el más común, el hindi, pero existen muchos otros que hablan otros idiomas y que de esos idiomas la Biblia no ha sido traducida. Y esto es muy importante, la cultura, porque les cuento,
había un misionero indígena, este hermano que es indígena, no recuerdo exactamente del grupo indígena aquí en Colombia. Esta persona empieza a predicar el evangelio. Cuando él habla del evangelio, él habla acerca de la herencia, ya la herencia de Cristo y la herencia y tal, y no sé qué, y del pasaje acerca de la herencia. Cuando él predica, las personas que estaban ahí, pues, en realidad imagínate, este grupo indígena al cual les predicó, que era otro grupo indígena que no era de él, la herencia para ellos es maldición. Para ellos la herencia es maldición. Cuando se muere alguien, botan todo. O sea, si por lo menos un señor se murió y tenía machete, tenía ropa, tenía muchas cosas, lo que hacen es que todo eso lo botaron. Entonces, claro, esta persona estaba predicando, o sea, que la herencia de Cristo, la salvación, todo esto, o sea, no, a los otros no le entró en la cabeza eso porque su cultura, su costumbre es otra cosa. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que, cuando nosotros compartamos el Evangelio en otros lugares, muchas veces tenemos que tener mucho en cuenta la cultura, porque la cultura de ellos para unas cosas es totalmente diferente. ¿Ya? Por ejemplo, en Argentina a ti te saludan de besito en la iglesia, los hombres con los hombres, y eso es algo cultural. Y no quiere decir que se vea raro. Uno como hombre que no está acostumbrado a eso va a Argentina y te van a saludar cada rato de besito en el cachete, tú te incomoda, pero son cosas culturales. Entonces, en la traducción bíblica, algo muy importante en la traducción bíblica. La traducción bíblica, existen 7.353 idiomas totales en el mundo, que lo hablan aproximadamente 7,7 billones de personas en el mundo. Y hay 3.384 idiomas con algún pasaje de la Escritura. Esta cantidad de personas que tienen esta porción de la Escritura es interesante porque nosotros a veces pensamos, cuando nosotros hablamos de idiomas, pensamos en inglés, español, francés, alemán, todo esto, pero hay muchísimos y son 7.353 idiomas. O sea, es una cantidad. Y hay unos trabajos que han hecho que son 3.384 idiomas, han tenido alguna porción del pasaje. Normalmente siempre las traducciones bíblicas los hacen las personas por el libro de Juan, comienzan el libro de Juan. Por lo menos aquí en los Kogi, los indígenas los Kogi, solamente tienen el Nuevo Testamento, no tienen el Antiguo Testamento. Y ellos, hay una mesa, entonces, ¿qué hacen? Que hay una mesa de cristianos, un grupo de cristianos misioneros, que ellos van a esos lugares, hablan con la comunidad y empiezan ellos a mirar cómo es la traducción de la Biblia, qué palabras son para ellos, porque una cosa es hablar español y otra cosa es hablar Kogi. Por ejemplo, cuando yo he compartido con ellos, tengo un traductor, y estas personas cuando empiezan a hablar en Kogi, o sea, yo digo por lo menos, Dios es grande y maravilloso, y ellos cuando hacen la traducción se demoran mucho, hablan, y tú dices, parece que fuese largo, y no, sino que hay palabras en español que no existen en Kogi, ¿ya? Hay palabras en español que no existen en Kogi, por ejemplo, integridad no existe en Kogi. Entonces, ellos lo que hacen es que explican lo que significa integridad. Entonces, no simplemente la traducción es aquí y ya se copia acá. Esto significa eso y eso no. La traducción es muy compleja. La traducción son meses, años trabajando en eso y es recursos económicos porque el misionero tiene que estar allí trabajando, traduciendo, recopilando. Eso tiene que pasar por diferentes procesos de traducción. Traducir la Biblia no es sencillo, no es tan fácil como uno quisiera que fuese. Entonces hay que estudiar lengua, hay que estudiar un montón de cosas. Hay personas que les gusta eso, hay personas que trabajan en eso y hay muchos lugares en Colombia que no existe la traducción en el idioma de ellos. En los indígenas de Colombia no existe. Entonces digamos que nosotros necesitamos conocer mucho más
acerca de todo esto porque necesitamos orar por obreros, necesitamos orar por misioneros, oramos por la iglesia para que levanten personas, para que se les facilite el trabajo a ellos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que trato de decirles es que hay muchas personas, millones de personas, que no tienen la porción de la Biblia, no tienen la porción de la Biblia en su propio idioma, o tienen una porción, no tienen toda la Biblia como tú y yo la tenemos. Gracias a Dios el español, pues es un idioma que se habla en muchas partes, lo hablan millones de personas, y que nosotros tenemos la Biblia en diferentes idiomas, diferentes traducciones. Podemos leerla en Reina Valera, TLA, NTV, PDT, Biblia habla hoy. Tenemos una cantidad de bendición de nosotros poder tener en nuestro idioma diferentes digamos, formatos. Y hay muchos lugares que no tienen. Los misioneros, alrededor existen 400.000 misioneros en el mundo. El 3% son las personas que están llegando al 40% de esa población mundial. Entonces, digamos que hay muchos misioneros, pero hay misioneros que están en lugares donde ya hay personas alcanzadas. ¿Qué significa una persona alcanzada? Una persona donde más del 5% de la población es cristiana evangélica. ¿Ya? Eso es lo que significa alcanzada. No alcanzada es cuando menos del 5% hay cristianos en ese lugar. En los recursos económicos, en datos de Estados Unidos, solamente el 1% de las finanzas son destinadas para las misiones transculturales. Y eso es, el 1% de la finanza es muy poquito. Entonces, a veces hay muchos misioneros que quisieran trabajar, pero no tienen los recursos económicos para servir a Dios a tiempo completo. Y hay muchas personas que tal vez de pronto no quisieran y capacitarse, pero no tienen los recursos. Pero cuando Dios te llama, Dios te da a ti los recursos, te da todas las habilidades, te da todo lo necesario porque es su obra, no es la tuya, no es la mía, es la obra de Dios lo que te quiere dar. Entonces, para que más o menos entendamos lo que es en el mundo, lo que alrededor del mundo, digamos que nosotros dividimos la población mundial en 7 personas, es decir, 1.000 millones, cada persona representa 1.000 millones de personas. Pongámosles ese ejemplo, cada persona representa 1.000 millones. En el cuadrito azul, la persona azul son los cristianos evangélicos en el mundo. Nosotros aproximadamente somos entre 600 millones, 800 millones de cristianos evangélicos protestantes en el mundo, una considerable, grande. Hay unos cristianos nominales, estos cristianos nominales normalmente son personas que también son católicos. Ahí los cristianos entran los testigos de Jehová, los mormones, creo que el judaísmo creo que también entra ahí, creo. Bueno, no creo que no, sino una parte de los judíos. ¿Por qué? Porque todos son personas que son cristianos, pero... Y hay personas que escuchan el evangelio, personas que han escuchado el evangelio, pero lo rechazaron. Entonces, digamos que es casi un tercio de la población, en 2 personas, casi 2.000 millones de personas, conocen el evangelio, pero lo han rechazado. Esto quiere decir que, por ejemplo, en Barranquilla, en Colombia, y digamos, creo que a nosotros nos acompaña un hermano de Costa Rica, y un dato estadístico que conozco de Costa Rica, y es que cada costarricense por lo menos escuchó el evangelio 5 veces. Imagínate, 5 veces escuchó el evangelio, pero aún así lo rechaza. Entonces aquí en Colombia nosotros sabemos que hay personas que creen en Dios, que conocen a Dios, pero también lo rechazan. Entonces son personas que pueden tener una iglesia, pueden tener su Biblia en su propio idioma, pueden tener que les hayan predicado, pero simplemente su decisión es que no quieren creer en Dios. Y estos son un grupo de personas. Los musulmanes representan como la religión más grande del mundo, representa alrededor de 1.200 millones de personas, los musulmanes. Y los musulmanes los musulmanes no quiere decir que son árabes, ¿ya? Porque hay turcos, hay personas de Irak, los árabes son de Arabia Saudita, ¿ya? Que es ahí donde está la Meca y está toda la parte de la religión musulmana, es donde oran, en sus pilares hay una peregrinación, las personas que deciden ser musulmanes van allá una vez al año o en la vida, y eso depende de sus condiciones económicas. ¿Ya? Tienen unas leyes. Y los hinduistas, alrededor son más o menos entre 800 millones de hinduistas en el mundo,
los budistas son alrededor de 300 millones de personas en el mundo. Los tribales, ¿qué significa tribales? Tribales significa las religiones que son pequeñas, que no son grandes, como el sijismo, el taoísmo. Hay muchas otras religiones que son de diferente, pero lo que diga diferente, sino que lo que hacen es que es un grupo, lo que hacen es que sean un grupo pequeño. Ahí están hasta los satanistas. Entonces, digamos que son grupos de religiones que son pequeños, lo que se llama tribal. Entonces, digamos que así, estas son las religiones en el mundo, las principales religiones en el mundo. Y esto es donde más o menos estamos nosotros. Esto que es importante que nosotros sepamos cada uno. ¿Por qué le estoy dando? Porque un servidor debe conocer esto. Porque nuestra mente no simplemente tiene que estar en nuestra iglesia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Si bien es bueno y si bien es cierto, nuestra mente tiene que ser una mente global, una mente de las naciones. ¿Por qué? Porque en la Biblia habla acerca de las naciones. Si yo les mostrase que existen más de 150 versículos bíblicos que hablan acerca de que Dios quiere que se predique el evangelio en todas las naciones, entonces, porque el plan de Dios es el siguiente, el plan de Dios es que Él sea glorificado, que Él sea adorado en todas las naciones de la tierra. Hay lugares en India, en China, en Japón, en Asia, en Europa, hasta mismo en Colombia, donde Dios no es adorado. Hay lugares donde Dios no es adorado. Y estos lugares, Dios quiere que la gente le adore, que la gente le glorifique. Así como tú y yo nosotros le glorificamos a Dios, Dios quiere que nosotros le adoremos. Así como nosotros le adoramos, Dios quiere que todas las naciones de la tierra le adoren a Dios. Entonces, esta necesidad es global. Aquí en Colombia, en el año 1900 no existía el cristianismo evangélico que conocemos hoy. Y alguien de otra etnia, de otro país, de otra región, de otro continente, vino a dar acá, porque aquí en Colombia no existía adoración, porque aquí en Colombia no existía el único Dios verdadero. Entonces, cuando vinieron los primeros protestantes aquí a Colombia, entonces empezamos a tener estos lugares de adoración. Y solamente hasta 1991 es que ¿cómo es que se llama? Bueno, yo conozco pastores donde los bajaban a tiros. Ellos iban a las montañas a predicar y los mismos campesinos, yo soy católico, y empezaban a dispararles a ellos. La iglesia católica del lugar de la plaza los llamaban y les decían, salgan de la ciudad, salgan de la ciudad. Así los trataban, y era en Boyacá, un pueblito que se llama Turmequé. Y ellos le gritaban, le decían, le hacían mucho daño a ellos. Y estando nosotros allá, nosotros fuimos a visitar a estos pastores en Turmequé, en Boyacá. La iglesia tenía un cartel, una valla que decía el nombre de la iglesia y todo eso, y lo dañaron, lo arrancaron. Y eso fue en el 2016, 2017 creo. Y digamos que todavía el evangelio sufre violencia en Colombia. Colombia está en el puesto 45 como país que sufre persecución en el mundo. Estamos en el puesto 45 que sufren persecución. Y esto se debe a que aquí en Colombia hay personas que matan a cristianos por predicar el evangelio. Hay personas que les cierran las iglesias. Yo conozco personas en Barranquilla que les cerraron la iglesia por meterse con, no me acuerdo por qué situaciones en específico, con alguien que tenía con una cantina, algo así, con tal que hicieron que cerraran la iglesia, y cerraron la iglesia aquí en Barranquilla. Y hay personas que a nosotros nos maltratan por internet. Y eso es normal, y eso debería ser normal porque Dios dijo que nosotros sufriremos persecución, pero Colombia cada vez va aumentando. Los guerrilleros, con muchos pastores le predicaron a guerrilleros, y estos guerrilleros recibieron a Cristo, y estos guerrilleros, obviamente la FARC, la guerrilla, todas estas bandas, o los mismos delincuencia común, las mismas pandillas, no quieren que de sus filas personas se vuelvan cristianas, y que hacen que matan a los pastores.
Aquí hubo en Cali, cuando todo pasó, todo la tragedia de Cali con los Rodríguez Orejuela, muchos pastores en Cali murieron y levantaron un clamor en Cali, donde duraron semanas orando en el estadio Pascual Guerrero. Y en ese momento, en ese tiempo, los Rodrigo Orejuelas cayeron, los capturaron. Y hubo un día donde no hubo masacre por los carteles de Cali. Hermano, voy a hacerlo más, de verdad que me van a perdonar por el tiempo hoy, porque este material que yo les voy a mostrar es un material que normalmente yo lo doy en siete clases. Así que voy a condensarlo, pero les prometo que cuando ya estemos ya así todo, que nos podamos ver, lo haremos en algún lugar. Pero me apasiona y es como lo que Dios es global. O sea, yo no quiero que la iglesia de Cristo, ya sea la iglesia donde tú estés, pienses en tan corto cuando Dios es tan grande, cuando Dios es global. Dios ama las naciones. Dios te ama a ti y ama al chino de allá de China y ama al africano, ama el que está en Alaska, el que está en diferentes puntos cardinales del mundo. Y Jesús vino a morir por todas las personas del mundo. Hay una gran necesidad. Colombia, España, Turquía, India y Japón. Colombia, 10% de cristianos. España solamente tiene el 1% de cristianos. Turquía tiene el 0,08% de cristianos. Imagínate, Turquía es donde la primera vez se habló de cristianos. Es donde las iglesias del Apocalipsis están en esa región. Es donde el apóstol Pablo hizo predicar a diferentes iglesias. Y solamente hoy en día existen apenas unos 4.000, 8.000 cristianos en Turquía. Es decir, que de 90 y pico millones de cristianos, de personas, habitantes que están en Turquía, no son cristianos, y es donde nació la iglesia. Lo que pasa es que ahí pasó una serie de hechos históricos que lo pueden investigar y es bueno. India, el 2% de cristianos, y es importante porque la iglesia en India ha crecido, pero hay muchos lugares todavía que falta. En iglesia hay como 28 millones de cristianos en India, pero son 1.300 millones de habitantes. Y en Japón es el 0,3%. Los japoneses tienen sus raíces y su pensamiento es muy de parte de los ancestros, entonces ellos respetan y hablar de religión, hablar de cosas espirituales para ellos es algo, digamos, que no es un tema de conversación y la gente evita hablar de esos temas. Pero en Japón suceden los más índices de... la religión que predomina allá es el budismo. La religión que predomina en Turquía es el Islam, la India es el hinduismo, la España son prácticamente no alcanzados porque hay muchas ciudades, más de 5.000 pueblos, corregimientos, como suene mejor, pueblos, aldeas, no sé, que no tienen ni siquiera una iglesia evangélica. O sea, en España hay más de 5.000 lugares donde no siquiera hay un lugar donde se predique el evangelio. Bueno, les voy a dar la base bíblica de la misión, del contexto de lo que es la parte global. Y es la siguiente, Génesis 12:1-3, aquí empieza. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, Dios quiere bendecir solamente a Colombia. ¿Dios quería solamente bendecir a los judíos? No, Dios quería bendecir a todas las familias de la tierra. Es decir, todas las naciones, Dios quiere bendecirlas. Dios quiere salvar a todas las familias de la tierra, no solamente a la de Barranquilla, a la de Soledad, a la de Costa Rica, a la de Guacamayal, a la de Santa Marta, a la de Cartagena. No, Dios quiere salvar a todas las familias de la tierra. Salmo 46, estad quieto. Este versículo muchos lo conocemos, está quieto y conoce que yo soy Dios. Seré, pero mira lo importante del texto, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios? Es que al momento de que Dios nos bendice a nosotros y Él trabaja a favor de nosotros, entonces será exaltado ¿en dónde? En las naciones. No solamente era en el pueblo judío, no solamente era para la guerra de David y de Salomón, no.
sino que él iba a ser enaltecido en todas las naciones de la tierra. Hay muchos lugares donde David habla acerca de Dios que se ha conocido en todas las naciones de la tierra. Dios, cuando él empezaba a predicar, a darles la victoria a los israelitas, todo esto, cuando él le daba la victoria, era para que todas las demás naciones le conocieran a Dios. Recuerden el texto bíblico de la persona recuerden a Rahab. ¿Se acuerdan cuando el pueblo Josué lo iba a llevar allá hasta el Jericó? Mira que el pueblo había salido de Egipto y estaba caminando por el desierto. Y cuando estos espías suben hasta donde Rahab, recuerden que Rahab reconoce, nosotros le tenemos al Dios de ustedes. Es decir, ahí mismo se cumplió un propósito de Dios, que en Jericó Dios ya estaba siendo conocido. ¿Por qué? Porque había liberado al Dios de los israelitas, había liberado del pueblo judío. Entonces Dios era conocido. La idea era que el pueblo de Israel diera a conocer a Dios a través de él. Pero ya conocemos la historia. Y la idea es que todos nosotros, demos a conocer a Dios en todos los lugares, donde estemos, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en la sociedad, en Colombia y en todas las naciones. Isaías 49:6, él dice: harás algo más que devolverme al pueblo de Israel, yo te haré luz para los gentiles y llevaré mi salvación hasta los confines de la tierra. Entonces quiere decir que que Dios quiere hacernos nosotros luz para... ¿Quién eran los gentiles? Los gentiles eran las personas que no eran judíos. Recordemos que los judíos pensaban que la salvación solamente era para los judíos y no para los gentiles. Y el apóstol Pablo, Dios le revela que el evangelio era para todos. Entonces Dios lo llama a él para predicar a los gentiles. Y es la idea, llevar la salvación hasta los confines de la tierra. La idea de la iglesia de Cristo es llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Mateo 28:19, que es todo lo conocemos, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este texto es para la iglesia, este texto es para todos los que siguen a Cristo. Este texto no solamente es para unos cuantos, sino es para todos, todos tenemos que hacer discípulos. Y este texto es increíble. Apocalipsis 7, del 9 al 10. Después de esto vi a mucha gente de todos los países y de todas las razas, idiomas y pueblos. Eran tanto que nadie los podía contar. Estaban de pie delante del trono del Cordero, vestidos con ropa blanca, en sus manos llevaban ramas de palma y gritaban con fuerte voz: nos ha salvado nuestro Dios, que está sentado en el trono, y también el Cordero. Imagínate este espectáculo. Imagínate tú un día estar allí en el cielo. Y cuando Jesús haya venido por su iglesia, vamos a ver personas, cientos de miles de millones de personas, desde Adán hasta el último que muera, adorando al único Dios verdadero. Y va a haber gente de toda la raza, de toda la lengua. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos sus hijos de diferentes lugares de las naciones, de diferentes provincias, de diferentes etnias, la adoren a Dios. O sea, así cuando nosotros cantamos a Dios en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias locales. Ahora imagínate cuando un día estaremos todos, los evangélicos de Europa, los evangélicos de Asia, de Oceanía, de África, de Asia. Imagínate todos juntos cantando y adorando a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que todas las personas de la tierra adoren y canten a Dios. Ese es el propósito por el cual Jesús vino aquí a la tierra. Entonces, ahora, dado esto, dado que hay una necesidad de las naciones, de todas las naciones, vamos a estudiar 5 formas de servicio, 5 formas donde tú y yo podemos servir a Dios alcanzando a las naciones, ¿vale? Entonces, podemos orar. Entonces, intercesión. A veces nosotros pensamos que la oración la limitamos. No, la oración Dios la escucha. Dios escucha la oración. Y Dios quiere que su pueblo, su iglesia, ore y por los no alcanzados, ore por las personas que están. Yo les voy a enviar a sus correos electrónicos un documento con las 31 etnias más grandes que no han sido alcanzadas.
Yo se lo voy a enviar el correo electrónico y ustedes van a revisar esa agenda. Ahí están qué idioma hablan, cuánto es la población, de dónde son, cómo vienen estos, y vamos a hacernos un compromiso de orar por esas naciones. Lo pueden imprimir, lo pueden, no sé, como ustedes quieran, lo pegan y pueden orar por un mes, un día por cada nación. Oren también, mira, escuchen este versículo bíblico que es muy famoso. La mies es mucha, ¿cierto? O sea, la cantidad de gente que no es salva es mucha, pero los obreros son pocos. Pero ¿qué dice el texto siguiente? Más bien rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, oren, rogad al Señor de la mies, o sea, que oremos a Dios para que, imagínate esto, mis hermanos, esta hora en la oración. Imagínense esto que pasó. Hay un señor, un misionero, no sé si es misionero porque no me recuerdo, estaba orando por alguien en específico está orando. Y tiempo después se encuentra con esta chica que está orando. Y le dijo, yo te conozco. Y ella se quedó así impresionada. ¿Sí? Yo hace tantos años lloré por ti y yo no te conozco. Y ella cuando recordó en la fecha, en el lugar que estaba orando, ella vio, oye, estaba, o sea, ella recordó que en ese tiempo estaba pasando por una situación tan diferente, esta es una misionera, tan difícil, que Dios había movilizado a personas a orar por ella. O sea, mis hermanos, esta persona es una amiga mía, la chica es una amiga mía, y alguien se encontró con un misionero, con una persona en un lugar X, en un país X, donde hace 3 años Dios le había colocado la intercesión. Es orar a Dios en nombre de otra persona, asumir su causa y unirse a su lucha por medio de abogar y rogar en su nombre. Esto es importante. Imagínense que yo estuve en el campo, Dios por la gracia y su misericordia, estuve en un campo de refugiados en Grecia. Mi equipo, el equipo que nosotros fuimos, nosotros teníamos un equipo de oración que estaba aquí en Barranquilla. Aquí en Barranquilla, hermanos oraban, también mi papá, hermanos específicos estaban orando por nosotros. Yo veía al equipo de otras personas. Ahora, no quiere decir que nosotros somos santos y los otros no quiere decir eso. Lo que trato de decir es que estas personas sufrieron muchas cosas. Rotura en las rodillas, muchas cosas, y Dios nos guardó de tantas cosas. Imagínense que a mí me tocaba quedarme una guardia. Imagínense esto, hay un lugar donde hay mantas, donde hay sábanas, donde hay colchones, donde hay diferentes cosas de provisión. Ese lugar hay que cuidarlo, obviamente. Imagínense un lugar donde es para 7.000 personas, perdón, para 2.000 personas, y habían en ese momento 8.000 personas. O sea, había mucha más gente de lo que el lugar soportaba. Y la gente dormía en carpas, dormía en estivas. Las estivas las colocaban y encima colocaban la carpa, y ese era su lugar, y estaba invierno, hacía mucho frío. Si tú tienes necesidad y sabes que tu mamá, tu hermana, tu esposa, tus hijos o tu mujer está embarazada, ¿tú qué haces? Tú haces cualquier cosa por traer provisión a tu hogar, cualquier cosa por brindarle una cobertura, una cobija. A mí me tocaba cuidar eso desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Yo me quedaba con un walkie-talkie, tenía unos computadores y tenía que velar porque ese lugar no se robaban nada. Y yo estaba en un lugar donde había mucha gente de Irak, de muchos musulmanes, africanos, muchos lugares que hablaban farsi, hablaban árabe, hablaban persa, hablaban de todos los idiomas. Y para mí, que yo escuchaba mucho ruido, escuchaba mucha gente, porque era un lugar donde yo vi que se metieron personas ahí a robar y yo tenía que salir corriendo para que no se robaran las cosas. Para mí eso no fue fácil, porque daba susto. Pero yo sabía que hay un equipo que estaba orando por mí allá, y Dios me había prometido que me iba a llevar a lugares peligrosos y que Él me iba a cuidar de mí. ¿Sabes lo importante para que tú ores por un misionero, o ores por tu pastor, o los miembros de tu congregación que sufren violencia? ¿Sabes cuántos misioneros hay en el campo que tal vez necesitan un plato de comida? O por lo menos, ¿sabes qué? Orar por las naciones, orar por personas
que tal vez tú no conoces, pero tú puedes orar, o si conoces, ora por ellos, porque Dios va a hacer algo en la vida de ellos. Tú puedes hacer parte como servidor. Tú incluye a personas que están trabajando en el campo, incluye a las etnias no alcanzadas. En tu oración, añádele a la iglesia que está sufriendo persecución. Imagínate que más de 200 millones de cristianos alrededor del mundo sufren persecución por causa del evangelio. Y esto es una realidad. Entonces, yo te invito a que puedas orar, a incluir esto en la parte, y estás formando parte del cuerpo de Cristo, ayudando a otras personas a orar. Y Dios, créeme que escucha la oración. Y eso lo vamos a ver más adelante con los textos bíblicos. Enviador, una persona que envía, persona que aprovecha su carrera, dinero, habilidades e influencia para enviar y ayudar a otros comprometidos en el ministerio transcultural. Es decir, nosotros de pronto no podemos ir, de pronto nosotros estamos trabajando, de pronto nosotros, pero podemos ayudar a personas a que vayan, podemos ayudar económicamente a una persona con recursos económicos para que sirva a Dios tiempo completo. O de pronto, yo no sé, no tengo muy, digamos, recursos económicos, pero yo puedo enviarle una carta para saber cómo están. Hay muchas organizaciones misioneras que puedes tú enviar una carta de apoyo y de ánimo a las personas que están en otros lugares sirviendo. ¿Por qué? Porque es importante. Usted no se imagina, cuando uno está pasando situaciones muy difíciles, lo que significa una carta. Yo recuerdo que cuando yo enviaba muchos documentos a pastores, yo mandaba como lo que Dios había hecho durante el mes. No, imagínate que servimos, hicimos esto. Ninguno me respondía, sino una hermanita me respondía el correo electrónico. Y esa hermanita que me respondía el correo electrónico, ay hermano, qué gusto y tal, y hablaba con un amor, y eso a mí me alegraba mucho cada vez que yo leía, porque eso da fuerza, da ánimo. Entonces tal vez de pronto podemos, con nuestras habilidades, de pronto, yo recuerdo que alguien, cuando iba a hacer una obra, o cuando ayudemos a las personas en la iglesia, por lo menos hubo una persona que me regaló CDs, una cantante, me regaló unos CDs para que yo los vendiera, y me los regaló para que con esa venta de los CDs yo pudiera tener recursos para la misión. Entonces digamos que no necesariamente tiene que ser cosas económicas, sino de las habilidades que tú tengas. También podemos recibir a personas. Quiere decir, ¿cómo recibir? Ser anfitrión. Persona que se toma el tiempo para conocer a los extranjeros a través de la hospitalidad. Digamos, hoy en día es muy común que las universidades traigan personas extranjeras a otros lugares, o que conozcamos nosotros personas que vienen de otros países. Y que estas personas que vienen a estos países, en este caso, por voluntad propia, en otro caso como Venezuela, por situaciones adversas, nosotros podemos recibir a las personas que vienen de otras naciones y poder nosotros ayudar a los venezolanos, ayudar a personas que vienen de otros países. Porque antes era más difícil ir a las naciones, ahora las naciones están viniendo a nosotros, ¿ya? Hay personas que están viniendo de otros lugares acá, hay muchos compañeros, yo tengo un amigo que él recibió a 4 personas de Nicaragua, no, de El Salvador, 4 personas de El Salvador, 4 personas que vinieron de intercambio, y él los integraba con la iglesia, jugaban fútbol y les predicaba el evangelio. Entonces, esta persona recibió a personas de afuera que estudian y les predica el evangelio. Ya podemos ser anfitriones. Podemos ir, de pronto tú tengas un llamado, de pronto tu hijo o tú mismo, tú has visto que Dios te ha mandado a ir a otro lugar. Entonces, alguien que trabaja para alcanzar gente de una cultura significativamente diferente que a la suya, con la verdad de Jesús. Esto sucede regularmente en el campo extranjero distante. Un obrero transcultural es una persona que trasciende la cultura, que va a otro lugar, a otra nación, a otro país, que hablan otro idioma, y Dios le ha colocado el corazón de Dios. Ahora, para que tú te movilices a ir, te voy a dar un consejo. En oración e investigación produce pasión. La oración y la investigación produce pasión. ¿Por qué? Cuando tú oras por algo en específico, por ejemplo, si en tu caso a ti te preocupan mucho las prostitutas y tú investigas cómo es todo el desarrollo de las prostitutas, tú te va a dar una pasión por predicar el evangelio a ellas. Si tu preocupación es porque
últimamente se ha venido todo el tema del aborto, todo el tema de la izquierda, todo el tema del LGBTI, si a ti tú investigas y oras por ello y te apasiona, hay personas que pueden debatir con personas que pueden predicar. Si tú oras y tú oraste por una nación en específico, por un país en específico, y tú investigaste, eso va a producir una pasión. Cuando nosotros tenemos que saber con nuestros dones, con nuestros talentos, si de pronto a las personas de la calle, a la persona que, a los niños, si tu pasión es los niños, descubramos cómo investiguemos qué, investiguemos cuál es la tasa de mortalidad de los niños con problemas de desnutrición en el país. Abramos comedores infantiles, vayamos a los niños de los Guayú, a las personas del Amazonas. O sea, si nosotros investigamos cosas, necesidades que hay y lo ponemos en oración, hay algo que Dios va a hacer en tu corazón, va a hacer en tu vida que te va a producir pasión. ¿Ya? Yo todo esto que ustedes están viendo y todo lo que Dios ha hecho para su gloria, yo no tenía ni siquiera idea de todo esto que existía, sino que investigando, viendo, haciendo, empieza Dios a provocar una pasión y es cuando cuando yo le encontré sentido al servicio a Dios y empezamos a servir en aquello que nos apasiona, ¿ya? Eso que Dios te ha puesto, porque tú lo haces así sea que tú no cobres ni un dinero, ni ten recursos. Por ejemplo, a mí personalmente en lo particular, este tiempo de cuarentena yo recibo donaciones. Todas las personas de las donaciones cayó como hasta un 20%, pero no quiere decir que eso sea el motivo por el cual yo sirvo. Yo sirvo porque Dios me ama, porque Dios me rescató, porque Dios me salvó, porque Dios hizo algo totalmente en mi vida. Y ese conocimiento, eso que Dios me ha dado a mí, hay que transmitirlo a otras personas. Y por eso es que nosotros estamos aquí reunidos, para poder nosotros conocer más a Dios, apasionarnos más con Él y que Él es la pasión de nuestra vida. Hay una pasión, o sea, a mí mi interés de esto es que tú te apasiones por conocer más de Dios, que te apasiones por ver a Dios, por glorificar a Dios, porque tu ministerio, porque tu liderazgo, por lo que tú estás haciendo, le puedas ver que Dios quiere hacer algo en tu vida y que tú tienes la capacidad, tienes los dones, tienes los talentos. Simplemente falta ese empujoncito, ¿ya? Para que creas todo el cuento. Entonces, a mí me gustaría hacer ese empujoncito para que Dios pueda hacer mucho más en tu vida. Dios quiere hacer, Dios en la vida, en la Jesús prometió que nosotros haríamos mayores cosas en su nombre. O sea, que imagínate todo lo que hizo Jesús, imagínate que Dios quiere que tú y yo hagamos cosas aún mayores. Todo eso te lo queremos que lo creamos y lo practiquemos. Movilizar. ¿Qué significa movilizar? Persona que motiva y capacita a otros creyentes a desarrollar una visión global, una pasión y una estrategia, ayudándoles a estar conectados. Esto es, movilizar es cuando tú tienes este conocimiento y tú lo compartes a otros. Cuando tú en tu grupo, tú dices a los otros cristianos, hey, loco, vamos a ir a predicar a tal lugar, vamos a movilizar, vamos a ir a las personas de la calle, vamos a ir a los niños, vamos a ir a esto, vamos a hacer una reunión de oración, vamos a reunirnos a orar por las necesidades de mis hermanos, vamos. Entonces, cuando tú movilizas a las otras personas a compartir. La oración, textos bíblicos importantes para nosotros conocerle. 2 Corintios 1, el 8 al 11. Aquí no está completo porque es muy largo, pero básicamente dice el apóstol Pablo, queremos que conozcan los problemas y sufrimientos que tuvimos en la provincia de Asia. Fueron tan tremendos que casi no pudimos soportarlo y hasta creímos que íbamos a morir. Dios nos protegió de grandes peligros de muerte y confiamos en que Él nos seguirá cuidando y protegiendo. Por favor, ayúdenos orando por nosotros. Si muchos oran, muchos también serán los que le den la gracia a Dios por su ayuda y por todo lo bueno que Él nos da. Entonces, imagínate esto, el apóstol Pablo casi no podía soportar, iba a morir. O sea, el apóstol Pablo aquí en esta frase, mejor dicho, o sea, sucumbía a su vida. ¿Y qué es lo que le dice a la iglesia? Oren por nosotros. Esto es lo importante de la oración. Usted no sabe lo que su pastor, lo que los ministros, lo que las personas de fe, hasta lo mismo, indudablemente, cada uno de nosotros está sucediendo. Entonces, nosotros con la oración vamos a ayudar a la iglesia, vamos a ayudar al cuerpo, vamos a ayudar a las personas que están predicando. Hay personas que están en las cárceles ahora mismo por causa del evangelio. Personas que están siendo torturadas ahora mismo por causa del evangelio. Allí en Corea del Norte los colocan en trabajo forzoso. Ustedes sabían que en China
no es como tan legal predicar el evangelio y a las personas que los colocan, los capturan. A estas personas, muchos de ellos, imagínense que China es el primer, digamos, persona que hace las donaciones de órganos en el mundo. Y estas donaciones las consigue de las personas que están presas. Entonces, hay muchos presos de diferentes religiones, y en eso están los cristianos, donde ellos les colocan la pena de muerte y estos órganos, entonces son para que otras personas de otras naciones, de otros países vengan a colocárselos, a implantarse los órganos. Eso lo pueden buscar por internet. Eso no es secreto, eso no es conspiración, eso no es invento mío, sino que eso lo mandan un grupo de misioneros que están en China y nos los envían y nosotros oramos por ellos. Entonces, esa es una noticia. Y tú puedes buscar allá todas las organizaciones de diferentes lugares que hacen esas cosas. La ONU está en contra de eso. Hay muchas cosas ahí, pero para que ustedes sepan que son conocimientos que oremos por todo esto. Colosenses 4:3-4 dice, oren también por nosotros y pídanle a Dios que podamos anunciar libremente el mensaje y explicar la palabra, el plan secreto de Cristo, ahora preso. Pídanle a Dios que yo pueda explicar ese mensaje con toda claridad. Aquí nosotros hay muchos textos bíblicos, yo solamente estoy colocando 3, iba a colocar 5, pero se veía muy pequeño todo, acerca de mucha oración que pide el apóstol Pablo por la iglesia, porque para que él pueda predicar el evangelio. Entonces tú y yo podemos nosotros orar para que otras personas puedan predicar el evangelio, que Dios le dé fuerza, le dé ánimo. Bueno, una historia real. Bueno, aquí les voy a colocar, en todo esto le voy a colocar como una historia real de personas que son, mientras ministraba en un país que era muy hostil al cristianismo, llegué a frustrarme porque una amiga mía era de la zona, era muy cerrada a escuchar de Jesús. Yo mandé un email a mi iglesia local justo antes del servicio dominical para que oraran por esta persona. El próximo día vi a mi amiga otra vez y mientras hablábamos sentí un cambio radical en ella. No solo estaba abierta a hablar de cosas espirituales, pero también quería escuchar realmente de Jesús. Fue obvio que el cambio dramático había ocurrido como resultado directo de las oraciones de mi iglesia local. Entonces, digamos que esto es real, la oración, hay muchos cambios. Ahora, yo les voy a pedir, y esto aquí, discúlpenme porque por la hora las personas que están, esto lo van a responder ustedes. Es decir, ahora mismo, los que tienen en Biblia van a buscar Lucas 8 del 1 al 3, Mateo 9 del 37 al 38, Romanos 15 al 30. Por lo menos, lean por lo menos la primera en el caso de enviar. Lean esta cita bíblica y alguien que me pueda participar y puede decir, ¿cómo fue Jesús apoyado en su ministerio? Recuerden que Jesús tenía 12 apóstoles y muchos seguidores. Y él le tocaba viajar y le bajaba e iba a muchos lugares y mejor dicho, ¿ya? Bueno, otra persona exactamente puede buscar Filipenses 4, 15 al 19 y dice, ¿qué cosa dice Pablo pasa cuando servimos como enviadores? Este texto es brutal. Perdón por la palabra, sino que es mi expresión. Este Filipenses 4, 15 al 19 es un texto que a veces es mal utilizado, pero y pueden dar de estos 3 textos que están acá, léanlo, mediten en la respuesta y la persona que desee participar pues puede comentar su opinión. Ahí van a descubrir quién era la persona que que apoyaba el ministerio a Jesús. De pronto algunos saben, tal vez otros no. Que eran los patrocinadores.
Bueno, no sé si Ana consiguió y lo puedas leer el texto de Filipenses 4, del 15 al 19. Dice, y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito de su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a la gloriosa riqueza que tiene en Cristo Jesús. Y creo que en el versículo 17 lo dice, que sucede que aumenta el crédito de su cuenta. Tiene como bonos extras. Sí, ahí vemos nosotros en ese texto, cómo vemos nosotros que el apóstol Pablo estaba, donde está escribiendo es Filipenses, Epafrodito llegó a él con una ofrenda de parte de la iglesia de Filipo. Y él se alegra porque él no pidió ofrenda, sino que él le entregaron una ofrenda. Y él estaba en una necesidad muy tremenda. Él estaba en una necesidad, ¿sabes? Él estaba predicando el evangelio, lo capturaron y viene alguien y le da un dinero a él. Y ese dinero para sus necesidades. Y el apóstol Pablo termina diciendo que Dios le supla conforme a su riqueza en gloria, pero no porque por de la nada, no, sino porque la iglesia de Filipo apoyó al apóstol Pablo con recursos para la obra misionera. Esa es la promesa de ese texto. La promesa del texto es cuando nosotros apoyamos la obra misionera, cuando nosotros apoyamos a la iglesia a poder que extienda su evangelio, que extienda la persona, la organización, iglesia, misionero, hay una promesa para las personas que apoyan eso, y es que Dios suplirá sus riquezas en gloria. O sea, eso lo dice el texto bíblico. Y así, y toda la historia del apóstol Pablo, porque hay que leer el contexto, no solamente Dios suplirá y por no, cuando nosotros apoyamos a la extensión de la obra misionera, Dios nos da conforme a sus riquezas en gloria. Ajá, ¿cómo fue apoyado el ministerio de Jesús? ¿Qué encontraron? Bueno, aquí dice que después de esto Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas anunciando la buena noticia del reino de Dios. Los 12 apóstoles lo acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María, la llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. También Juana, esposa de Cusa, el que era administrador de Herodes, y Susana, y muchas otras que los ayudaban con lo que tenían. O sea, fue ayudada por las mujeres. Las mujeres sostenían el ministerio de Jesús. Ya ve lo importante, imagínate eso, las mujeres que estaban ahí apoyaban la causa de Jesús. Sí. Impresionante, ¿eh? Las mujeres apoyando el ministerio de Jesús. Y esto era porque obviamente Jesús, cuando él ministraba, cuando él hacía, pues obviamente las personas querían apoyar al ministerio porque él recorría, como dice, recorría aldeas, otras ciudades, y eso son dinero, eso es gasto, eso es hospedaje, comida, alimentación, los barcos que a ellos les tocaba salir, entrar, ir a otra región, venían de otra región. Entonces eran costos. Y Jesús dio
suplía. Dios suplía, pero también habían personas ahí que estaban ahí en guerra, estaban ahí en pos de eso. Alguien que lea 2 Corintios 9 del 6 al 12. Del 6 al 12, 2 Corintios. Sí. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de ellos en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Yo creo que está más que claro el texto bíblico de cuáles algunos principios sobre el dar que el Pablo está comunicando. Y es que los principios del dar es cuando nosotros damos alegremente, nosotros damos porque Jesús nos habla, porque Jesús nos dice. Jesús sabe la necesidad que tiene el cuerpo y Él va a disponer de personas para poder dar. Con nosotros damos con alegría, damos nosotros para el reino de los cielos, entendiendo que lo que tenemos no es de nosotros. Hay un texto que dice que todos nosotros somos administradores, nosotros no somos los dueños de nada. Dios dispone los recursos y Dios sabe cada detalle, cada persona, cómo suma. Y Dios provee, Dios provee, Dios provee, Dios toca el corazón de las personas. Entonces, esa es la parte de enviar. Hay mucho más textos. Yo les voy a enviar unos textos bíblicos para que ustedes los vayan revisando. Bueno, hay una historia real, recibir. Cuando tú recibes, yo nada más quiero que alguien pueda leer Levítico 19:34. Alguien que pueda leer Levítico 19:34. Porque quiero que entiendan algo que que Dios quiso hacer desde el comienzo. Levítico 19:34. Levítico 19:34. Ajá. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Imagínate que tenemos que amar al extranjero. Ahora imagínate esta importancia. Nosotros estamos amando al extranjero. Cuando toda esta situación de la crisis de Venezuela, muchas veces, ¿cómo tratamos nosotros al extranjero? Y es Dios hablando. Y si tú lees los demás textos bíblicos que están aquí, lo que pasa es que ya se pasó el tiempo, ustedes van a encontrar de que Dios ama al extranjero, de que Dios ama al extranjero, y nosotros tenemos que amar al extranjero, y tenemos que nosotros ayudar al extranjero, porque es un mandato de Dios. Porque que la persona que viene extranjero está en necesidad. El extranjero que viene acá, bueno, extranjero no el necesitado, el que vino por necesidad, él no vino por amor al arte, él no vino porque quiso, él no vino porque, ay, sí, me voy a ir del país a pasarla mal. ¿No? Él vino porque en otro lugar o estaba en peligro de muerte o estaba en peligro de cualquier otra cosa y vino a buscar un lugar mejor. ¿Sabes cuántos colombianos hay en España? Hay 500.000 colombianos. Y ellos no se fueron porque sí. Ellos se fueron porque estábamos pasando guerra y estábamos pasando necesidad. Y yo me acuerdo que fui a un partido de fútbol
allá en un parque y todos eran colombianos. Había más de 24 colombianos ahí jugando fútbol. Yo era el único costeño. Todos eran del interior del país. Todos tenían la camiseta de la América, Millonarios, Nacional. Y yo estaba ahí jugando. Me metí ahí por meterme, porque yo escuché, o sea, en realidad porque yo vi que estaban jugando y yo cuando veo todas las palabras costeñas, todas las palabras colombianas que estaban ahí, y era un grupo de colombianos en Madrid y estaban ahí. Y eran muchos. Y les pregunté, no, tengo 8 años, 10 años. Estoy hablando aquí de Colombia, porque sé que hay el compañero es de Costa Rica, pero también hay muchos extranjeros, entonces nosotros tenemos que amar al extranjero, tenemos que ayudarle, según nuestras posibilidades, pero Dios ama al extranjero. Y en la Biblia dice, ayuden al huérfano, a la viuda y al extranjero. Para que recibir, bueno, ya una historia, el ir. Bueno, el ir, alguien, Feli, léete ahí 2 Corintios 5 del 18 al 20. En esta parte de 2 Corintios 5 del 18 al 20 vamos a descubrir algo importante. ¿Qué dice, Feli? Y después ya, espera un momentico. 2 Corintios 5. Del 18 al 20. 18 al 20. 18 al 20. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo le rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo, les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Entonces nosotros Dios nos ha dado a todos nosotros el ministerio de la reconciliación. El poder, así como Dios nos reconcilió con el Padre, así como tuvimos reconciliación con nuestro Dios, nosotros prediquemos, reconciliemos a la humanidad con el Padre, a la humanidad con el Padre. Y hay muchas cosas que están acá, hay muchos textos bíblicos que lo van a encontrar. Yo les voy a enviar más textos bíblicos para que vean la necesidad global, la necesidad mundial que hay. Y hay un texto bíblico muy famoso que ustedes, ¿y cómo creerán si no hay nadie que les predique? ¿Cierto? ¿Cómo irán si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo irán si no hay nadie que los envíe? Hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, ¿cierto? ¿Cómo irán? O sea, quiere decir que hay una persona que está necesitada, que no conoce el Evangelio, ¿cierto? Porque la persona no está creyendo. Entonces hay una persona que va a predicar, ¿cierto? ¿Y cómo predicarán? Porque hay una persona que predica, que anuncia el mensaje, ¿cierto? Y el otro, ¿cómo irá si no hay nadie que los envíe? Está el necesitado, está la persona que va a predicar y está una persona o personas que los envían. Entonces nosotros vemos en ese texto bíblico el Evangelio de Dios. Hay gente que no está creyendo en Dios porque no han escuchado el Evangelio, porque no han visto a Dios, porque no hay nadie que les predique el Evangelio. Y hay personas que están dispuestas a ir, pero ¿cómo van a ir estas personas que quieren ir si no hay nadie que los envíe? En otro, hay unos enviadores que que envían a esas personas para que prediquen el Evangelio. Bueno, está el ir, el movilizar, bueno, hasta aquí. Muchas gracias.